Esto viene ahora del pago que recibo de Chile. Vieron, ustedes saben que uno va recibiendo pagos. Pero gente de Rusia también. Rusia, Chile. Israel, Sí, sigo sumando. El Reino Unido también, los chinos, Israel. Y bueno, todas las embajadas estoy libre. Pero ¿qué me contaban desde Chile en contacto con amigos de ellos en Perú? Creen que este plan de rearme de Perú es muy importante, sí, está claro. Pero más o menos el paquete que se hacen es, no quiero decir la palabra más serio, sino el que tiene el plan más afianzado, sí, es la Armada. Sí. Es la Armada con... Después viene el plan de la Fuerza Aérea, y sí, en esto una nota al pie que me parece que se relaciona con lo de Argentina. Me dicen de Chile, a Perú, hacer el salto de los Sukhoi a manejar los F-16 Block 70, les va a llevar un buen tiempo. Eso, sí, vos, el especialista, sos sí, porque ellos tenían los MiG-29 que ya no vuelan más, que fue una mala compra en su momento, nunca funcionaron bien. Los Mirage 2000, que son, sí, de los 80, nunca los modernizaron. Entonces, era un avionazo, pero están con la tecnología de los 80, prácticamente no se les cambió nada. Está en servicio, si no me equivoco, en India también. Sí, hay muchos países que lo tienen, pero compraron o versiones más modernas o los modernizaron. Perú los tiene tal cual se entregaron en el 84, entonces claro. Son aviones más modernos que los Mirage que teníamos nosotros, pero 10 años más modernos, tampoco era un salto tan grande. Entonces sí, y el F-16 que están incorporando es la última versión. Entonces va a ser un salto, yo creo, equiparable al nuestro. En eso les dije lo mismo, sí, que cuando me decían esto yo dije, bueno, es la onda que estamos acá en Argentina. Sí. Y después me decían que con respecto al ejército de Chile, ellos tienen una versión, al ejército de Chile, perdón, al ejército de Perú tienen una versión un poco diferente a la que te dio tu fuente a vos. Ellos dicen que todo lo que tenga que ver con el APC, sí, y con lo del tanque, ellos lo ven como algo más dudoso, sobre todo porque el paquete de guita a poner para todo es muy grande. Sí, sí, están hablando de más de cerca de 1.500 millones de dólares por el tema tanque solamente. Solamente, o sea, sí. y lo de los F-16, ¿cuántos son? ¿3.000 millones? Son 3.000 y algo, 3.500 más o menos. Y lo de la Armada con los astilleros de Hyundai debe ser, sí, no debe ser poca guita. Porque aparte están terminando el segundo buque de desembarco, o sea, el buque multipropósito, pero ahora viene el tema OPVs y fragatas. Sí. Que ya están avanzando. Y los submarinos que quieren avanzar. Y después, eso va a venir después, son los submarinos, pues yo acuérdate que también tienen submarinos viejos, lo están modernizando, sí, los tipo 209, pero son submarinos de la década del 80. Sí, pero tienen, yo siempre insisto cuando mencionamos de Perú, es la primera fuerza submarina de Sudamérica a nivel histórico, y muy eficiente y muy profesional. Y participan, junto con los chilenos, de los ejercicios RIMPAC, que eso es jugar en ligas mayores. Ellos, fíjate, siempre apostaron mucho a submarinos, llegaron a tener épocas de 10, 11 submarinos, lo cual es muy importante, o sea, para ellos es muy importante para negar espacios y poder operar en aguas de otros países. Sí. Ahora se han quedado un poco porque modernizaron los 209, pero no es lo mismo que un Scorpion, por ejemplo. Los cortaron, en serio. Los cortaron, pero con la empresa acá, toda la historia. En Perú me refiero. Una pregunta, porque viste que salieron con que esto de Corea que les ofrece también los submarinos. Sí. Pero hay alguno que me ha dicho que los submarinos coreanos, salvo no sé qué versión, son los submarinos costeros, muy desarrollados para el teatro de operaciones de donde podría tener una guerra Corea con Corea del Norte. Pero bueno, ¿vos has escuchado alguna cosa así? En realidad se le dice al submarino diésel eléctrico como costero, porque no es un nuclear, o sea, no se va a ir a China a combatir. Pero pasa por eso nomás. Pero sí, son buques que tienen varios días de autonomía, o sea, sin necesidad de salir superficie, con snorkel, o sea... Tienen IP también. O sea, en submarinos las capacidades más o menos como lo que está incorporando Brasil, o lo que tiene Chile, o sea, en ese sentido van a estar de lo mejor, o sea, hay que ver qué terminan de fiado, o sea, Corea tiene varios proyectos de submarinos diésel eléctricos, hay que ver qué termina negociando Perú y qué tecnología le agregan, porque después hasta el IP hay distintos sistemas, eso después va al cliente que elige. Yo te lo dije en algún programa cuando tocamos así muy por pucho, el tema de yo no entiendo cómo España, sus submarinos no tienen IP, un país como España. Sí. No lo entiendo. ¿Un problema de guita, me dicen, o qué? Difícil saber, porque puede ser o un problema de plata o un tema de que ellos ven su operación solamente negar espacios alrededor de España y que van a operar muy poco tiempo.
pero que tampoco tiene mucho sentido, porque igual una patrulla suele ser más larga. Más larga. Y lo obliga a hacer snorkel, lo limita mucho, teniendo la tecnología hoy disponible. No, y acceso en recursos, me parece que debe ser para un país como España, ¿no? Sí, no, le faltan. Pero... Bueno. ¿Seguimos con el tema Brahim? O no, sé no, el Brahim está todo listo. Le mandamos un gran saludo a todos los narcos que están dando vuelta por ahí, que esperemos que tengan el mismo fin que el otro tipo del miércoles. Pero en fin, nada. Pero bueno, vamos con algunos avisos, algunos PNT. Vamos. Con más de 60... Un problema cuando Corea tiene que enfrentarse con China. No con Corea del Norte, claro, que usa 1029 de primera generación o 1021. Tal cual. Pero es un desarrollo muy interesante porque Corea con esto está pegando un salto enorme. ¿Y vos qué crees? ¿Que lo están haciendo por eso solamente o para vender? Porque ahí parece que Perú estaba metido también. Sí, en realidad se lo ofrecieron a Perú. Estaba metido primero Indonesia, que ha tenido problemas porque en un momento se iba, después volvía del programa. En el medio de eso se lo ofrecen a Perú. Acuérdate, Perú produjo bajo licencia el KT-1, que era el entrenador. Sí. Produce algunas piezas del FA-50, que en realidad fue un acuerdo con la idea de que Perú lo compre. Por ahora, Perú sigue teniendo interés. Acuérdate, Perú reemplaza los Mirage 2000 y los MiG-29 los va a reemplazar con F-16, pero ellos dieron de baja los A-37 y los Armaki 339 y buscan un avión tipo Lift que los reemplace. Entonces sigue a reacción lo quieren. A reacción, sí, algo más así como es el FA-50, el Leonardo 346. Pero lo que pasa es que es difícil de vender si ya estás comprando un lote inmenso, un batch enorme de F-16 que también quieras arrimar el bochín ahí, ¿no? Y ellos quieren, difícil que les den la plata, porque sí, es mucha plata más. El FA-50 tiene una ventaja que está concebido como un mini F-16, básicamente. Es un diseño que nace del T-50, que era un desarrollo de Lockheed para los coreanos. Que básicamente es un F-16 más chico, con motor más chico, y sobre eso después los coreanos lo escalan al FA-50. Que le han metido, yo ahora lo veía en Farnborough, del stand de los coreanos, que estaba la maqueta del KF-21, pero también estaba el FA-50 ya. Por un lado con sonda de abastecimiento, que era algo que... ¿Pero un FA-50 ya en el terreno o no, ahí estaba maqueta? La maqueta. Pero algo interesante que ya lo ofrecen con sonda, que era algo que cuando lo ofrecieron a Argentina se consideraba un problema, que no tenía sonda de abastecimiento en vuelo. Sí, para que era una sonda, para que algunos creen que es algo de... Sí, no, para abastecer en vuelo, y antes no tenía, bueno, ahora ya se lo agregaron. Y algo interesante que estaban mostrando era... ya con aviones de caza colaborativos junto con el FA-50 o el KF-21. El concepto que es a donde van todos los países. De integrar todo, un sistema. Sí, es que ya el avión de combate con sus cazas colaborativos, donde los coreanos están trabajando en eso. Fue uno de los temas que yo vi en Farnborough, que la cantidad de proyectos de esto, de los turcos, Boeing, General Atomics, Anduril, había un montón de empresas, Airbus. Pero volvemos a algo que hemos hablado en el programa muchas veces. La demanda en el mercado de defensa es gigantesca y la oferta no es tan grande. No es tan grande. Y además está muy segmentado, a mi juicio, vos sos el experto, muy segmentado los mercados en punto a cuánta guita pueden meter, qué aspiraciones tienen reales, ¿no es cierto?, de poder concretar las cosas. Es que hay tecnologías que son excesivamente caras y obviamente, como decís, no pueden entrar todos los países. Por más que lo ofrecen, a Perú le ofrecieron el KF-21 antes de cerrar los F-16. Ahí Perú vio dos cosas. Primero, que era un avión más caro. Y segundo, que todavía era un avión en desarrollo. Entonces, tenía sus pros y sus contras. Por un lado, iban a ser dueños de parte de esa tecnología. Eso es un punto. Es un punto a favor grande. Y más para un país como Perú, de decir, estoy con Corea del Sur, mirá este desarrollo, ¿no? Y donde partes iba a ser en Perú, tal vez partes más simples, porque CIMA, que es la empresa que depende de la Fuerza Aérea, que produce, es la que hizo los KT-1, era un taller que le están dando de a poco capacidad de producción de piezas. El acuerdo con el FA-50, que es producir algunos componentes, lo hace CIMA, y la idea era que se sume. Lo que pasa es que para Perú era tiempos más largos, que recién ahora anuncian que el desarrollo se termina, o sea, van a empezar ya con la etapa de producción, pero primero los van a ir para Corea, o sea, que si hubiera comprado Perú, por ahí los tiempos de entrega hubieran sido largos. ¿Y por qué se cayó? Porque el FA-50 estuvo para nosotros, era una posibilidad. ¿Por qué se cayó en su momento? Porque no lo vieron. Política, porque en el gobierno Macri iba todo bien. Cuando asume Alberto Fernández,
El avión tenía componentes británicos. A mí lo que me contó gente del gobierno Macri es que ya los británicos han dado el ok, porque era un avión que no era una amenaza para ellos. No. Viene el gobierno de Alberto Fernández, también empieza a criticar a los británicos y todos los británicos, entonces mandar una carta diciendo lo que habían autorizado ya no lo autorizaban más. Y se termina cayendo. Rossi en esa época publica la carta. Es un idiota. Lo de Corea realmente es significativo en cuanto a que haya desarrollado una industria de defensa como la que tiene, Sí. porque si no es un espejo con Japón, porque Japón, o sea, los dos salieron hechos merda de la Segunda Guerra Mundial y encima Corea tuvo después la Guerra de Corea, Sí. ¿no es cierto? O sea, estaba hecha triza. En cambio, Japón tenía ya una larguísima transición industrial. O sea, que a Japón, digamos, en términos relativos, no le costó tanto generar una industria de defensa de calidad. En cambio, estos tipos Arrancaron de de la cero. nada. Sí. Hubo mucho, yo leí bastante el desarrollo de lo que es la fábrica CAE. Sí. Al inicio, incluso con el KT-1, tuvo mucho apoyo de Brasil, por ejemplo, en los años 80, de personal de Embraer que fue a trabajar allá, que fueron un poco, les ayudaron a dar el puntapié inicial junto con Estados Unidos. Después Lockheed también les da un apoyo grande. Supieron asociarse muy bien. Si vos ves después también con Airbus Helicopters, tienen mucho desarrollo que es básicamente de Airbus, en lo que es helicópteros. Supieron asociarse muy bien. El gobierno les dio mucho apoyo, obviamente les compra muchísimo. Y ahí hay una pregunta que te hago, ¿no? Porque Corea del Sur fue, desde la Guerra de Corea y hasta el presente, un aliado estratégico clave de Estados Unidos. Los coreanos podrían haberse dicho, bueno, tenemos de aliados a Estados Unidos, nos proveemos del mercado de ellos y no desarrollamos ninguna industria de defensa privada, nada. Sí. Pero no lo hicieron. Y ellos, fíjate que vieron, igual que Japón, acordate de Japón más todavía porque no exportaba, recién ahora empieza a exportar, pero tiene una industria de defensa enorme, buques, tanques, aviones, helicópteros. Siempre tuvieron Deben tener por ahí los planes de la CAG y todo eso. Deben tener los planos por ahí, debe estar todo eso. Sí. Y ellos siempre tuvieron claro que hoy se ve más que nunca, que vos podés comprar afuera, pero necesitas tener tu industria propia, porque cuando las cosas se ponen feas y el resto no te puede abastecer, y está pasando, fíjate, hoy Ucrania, depende de cuánto le pueden dar. Claro. Y es la importancia. Bueno, Israel es otro país que lo entendió clarísimo, que le compra a Estados Unidos, pero también desarrolla lo propio. Ahora, pero no hay un mito, porque por acá en Argentina te venden el tema de la autarquía total en defensa, que no la lograron jamás. No hay, yo tengo para mí que inclusive hasta Estados Unidos hay cosas que dependen de otros países que... Nunca vas a tener el 100%. Nadie, el 100%. Lo podés intentar...